Está con nosotros un personaje muy importante, con quien vamos a entrevistarnos, vamos a conversar más que todo sobre su vida, pero especialmente sobre lo que anda haciendo ahora, que anda con un nuevo emprendimiento. Yo voy a presentarle como la reina del yamor, pero eso ya es un poco antiguo. Pero sí quiero empezar preguntándote por tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia, Gabriela Rivadeneira? Bienvenida. Hola, Quique, qué alegría realmente estar aquí. Un saludo a todas y todos los de Radio Pichincha. Además, mi solidaridad porque sabemos todo lo que han tenido que pasar para seguir al aire y toda la batalla que se da dentro de toda esta guerra cognitiva. Así que gracias a todas y todos ustedes. Y bueno, mi infancia fue una infancia feliz. Yo nací, digamos, aquí en Quito. Me fui a los 5 años a vivir a Otavalo y desde ahí pues ya salí para la asamblea. Y mi infancia fue, la verdad, muy feliz. Soy la primera de 4. Mi padre y mi madre pues siempre nos dieron lo más importante, que era seguridad, mucha valentía, momentos muy complejos de la niñez también que tuvimos que pasar, pero sobre todo feliz. Crecí en el campo, así que ¿quién no es feliz creciendo en el campo? ¿Sabes que el otro día vi una lista de los empleos que más se van a buscar, o sea, que van a ser los más solicitados a partir de 2030 con esto de la llegada de la inteligencia artificial y tal? Y me sorprendió ver que en el primer lugar estaba agricultor, trabajador del campo. Mira tú. Bueno, tiene mucha lógica además, porque no puede ser que en países donde tengamos mucha oportunidad de generación agrícola para el alimento, nada más ni nada menos que el alimento, haya tanta migración del campo a la ciudad, pero ahora las necesidades hacen que justamente tengamos que volver a ver al campo. Es algo que el gobierno actual no ha entendido, pero yo creo que ahí hay una gran oportunidad realmente en el tema de las campesinas y de los campesinos. Y digo las campesinas porque el 80% de las personas que trabajan en el campo son mujeres, y son esas mujeres las que tampoco tienen acceso a la tierra, acceso al agua, al título de su tierra. Bueno, ya son problemas estructurales, pero realmente es un área que hay que tomarle mucho en cuenta porque estamos hablando de soberanía alimentaria. ¿Qué pensabas de los reinados de belleza cuando fuiste reina de Otavalo? ¿Cómo llegué ahí? No, en ese punto, cuando fuiste reina, ¿qué pensabas? ¿Cuál era tu opinión, si es que te acuerdas, de los reinados? A ver, ¿cómo es eso si te acuerdas? No soy tan grande no por todavía. La cantidad de años, sino porque esas cosas son opiniones de un momento. Después pero bueno, sí voy a decir que tengo 42 años y esto fue cuando tenía 17, así que sí, se ha pasado toda una vida encima. Pero yo no era partícipe de los reinados, nunca lo he sido. Creo que es parte de los estereotipos que nos han querido vender, especialmente a las mujeres, pues en este mundo todavía muy patriarcal. Pero en ese entonces yo me acuerdo que acepté porque era el gobierno del primer alcalde indígena de Otavalo. Entonces, imagínense en un cantón donde tiene cerca del 50% de su población es quichua. Por primera vez, estamos hablando en el 2000 exactamente, tenían un alcalde indígena que representaba esa diversidad en ese cantón, y el alcalde en ese entonces, Mario Conejo, pues nos hizo la invitación en el sentido de involucrarnos como actores políticos territoriales, y en ese ámbito yo ya venía militando. Yo milito desde los 14 en una organización cultural, a los 16 entré ya a militar en Pachacutic, y la primera instancia de militancia y de contacto, tal vez para mí fue ese año, porque me metí a trabajar en la parte rural, y en la parte rural realmente pudimos generar muy buenas cosas que luego se convirtieron en redes, que muchas de ellas hasta ahora permanecen. Así que yo creo que esa fue la ruptura y el vuelco que hizo que aceptara participar en ese entonces, fue justamente entrar a la política local. ¿Y cómo fue para la reina de Otavalo después verse como presidenta de la asamblea? Si haces un documental de tus 42 años, digamos que te quedan otros 45, 50 más, ojalá. Pero estos 42, primera etapa, un primer episodio de tu vida, ¿cuál sería tu parte favorita? ¿El amor o la asamblea? No, tengo partes intermedias maravillosas. Yo siempre digo que lo que más me ha gustado de mi trayecto y de mi vida profesional, política, fue cuando fui gobernadora de la provincia de Imbabura. Bueno, digamos que el reinado
pues terminó y yo seguía anclada a las redes territoriales, y a los 19 años me plantean, en ese momento recordemos que los consejos municipales eran muy adultocéntricos y muy masculinizados, y a los 19 años me plantean ser candidata a concejala. Acepto justamente entrar, fui concejala por Pachacutic, entro, y la media de ese consejo municipal eran 50 años, entonces ya te imaginarás una niña casi de 19 años ahí disputando la política local, pero resulta que a los 2 años fui electa vicealcaldesa. Entonces ahí fue donde profundizo justamente mi actoría política, y después, bueno, ya llegó Rafael Correa, el proyecto de la Revolución Ciudadana, nos sumamos una gran cantidad de gente desde los territorios a aportar al proceso político. Yo entré a coordinar las juventudes de Alianza País en esa época, como 3 o 4 años pasé al frente, y luego fui viceprefecta y gobernadora. Y yo creo que ese paso de la gobernación fue para mí como lo más importante, porque fue como una maduración ya en el quehacer del ejercicio político, y sobre todo conocer cada centímetro de mi provincia, que es lo que todas y todos deberíamos hacer en nuestro territorio. Y luego el momento más espectacular fue 2013, mi primera campaña nacional. Yo creo que esa la llevo hasta ahora en la sangre, porque fue una campaña muy buena. Bueno, estábamos en el mejor momento de la Revolución Ciudadana, pero fue una campaña que también me permitió conocer cada centímetro del país. Llegué a todos lados, fue increíble. Nos dimos cuenta que en vehículo, no sé, en 15 días, 20 días habíamos recorrido 40,000 kilómetros de un lado al otro, así que realmente fue fantástico. Yo creo que esas etapas fueron las mejores, las que más recuerdos tengo de alegría, digamos, en esa etapa de mi vida, digamos a nivel político, ¿no? A nivel personal, pues ya cuentan otras cosas. Oye, y bueno, ya saltémonos un poco esos años y vámonos al... creo que fue 2018, 19, no estoy exactamente seguro de en qué momento surge esta anécdota de la bicicleta, porque yo no sé a quién se la escuché, no sé si fuiste tú misma o si alguien la contó por ti en alguna ocasión, o si alguien me la contó por ti, que es hasta más rebuscado todavía. Pero me acuerdo que me contaron esto de la bicicleta y que alguien te prestó una bicicleta. ¿Puedes contar el día que saliste del Ecuador y por qué? Ay, qué duro fue, Quique, porque bueno, todo esto está en un documental que luego le hicieron del canal público de la Ciudad de México, que se llama Se Fue a Volver. Entonces ahí vi. Es un documental que está en YouTube, así que búsquenlo, por favor, porque ahí está la historia de Rafael y de muchos de los que hemos pasado por el exilio, y estas historias complejas. En mi caso, yo era asambleísta, fui reelecta asambleísta, y en mi condición de asambleísta, y además que me quedé de rostro, el rostro más visible en la ruptura de Alianza País en ese año, yo era secretaria ejecutiva de Alianza País, y resulta que el 12 de octubre del 2019, en el medio del paro nacional, nosotros estábamos resguardados, digamos, en nuestras casas, porque comprendimos que el paro había superado por largo a cualquier fuerza política. Y Moreno traía toda una campaña de poner nuestros rostros todos los días en los medios de comunicación, diciendo que éramos los culpables del intento de golpe de Estado. Entonces, ese sábado yo recuerdo estaba en mi casa con mi madre, mis hijos, y salí a la tienda literal a comprar las cosas para el fin de semana, y ya no pude volver. Yo estaba en pijama y en zapatillas literalmente, y cuando quise volver ya no pude, porque las calles de Quito estaban totalmente cerradas, y ahí fui cuando llamé a un par de compañeros y me instruyeron a dónde llegar, a la casa de nuestro dirigente en el barrio donde yo me encontraba. En efecto, el compañero me recibió, guardamos mi auto, me quedé ahí sin teléfono, pero el rato que yo escucho que pasan patrullas, todo el tiempo que estaban permanentemente pasando patrullas, pues yo llamo justamente porque en México yo ya había dejado mi expediente de seguimiento extrajudicial, y México me había dicho, mira, cuando necesites, pues nos llamas, y ahí estamos, porque yo ya traía una serie de irregularidades en cuanto a lo que en aquel entonces María Paula Romo puso sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi familia. Fue un tema muy complejo, la verdad. Y fue ahí que decidí llamar a México, y me dijeron, tienes 1 hora para llegar a la embajada, porque además estábamos en pleno toque de queda. Y en toque de queda no podía llegar en auto, no podía llegar, bueno, caminando no llegaba jamás, porque estaba bien al norte de la capital. ¿Por qué tenías 1 hora? ¿Que ya iban a cerrar o qué? Porque no estaban ahí.
y me dijeron que en 1 hora estaban los funcionarios para recibirme y salir, porque también como estaban en toque de queda no podían movilizarse. Y resulta que el compañero que me recibió, al cual le agradeceré toda la vida realmente, dijo, ¿y ahora cómo hacemos? Vamos en bicicletas. Y yo sabía montar bicicleta, pero no es que era ciclista. Y bueno, agarramos las bicicletas y emprendimos rumbo a la embajada. Llegamos en 45 minutos, me acuerdo de lo que salimos a la embajada, me ¿Lejos? Abrieron la puerta. Sí, ha sido medio es que lejos. estaba bien al norte realmente. Y llegué a la embajada y a la media hora de haber entrado a la embajada, el gobierno mexicano hace el anuncio público de que yo ya soy una persona protegida del gobierno mexicano, en aquel entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues ahí pasé. 2 días después llegaron otros compañeros y compañeras, Sol, Edwin principalmente, y bueno, en enero ya salimos a México, pasamos 3 meses en la embajada, salimos a México, y el día que yo llego a México es el día que apresan a mi padre, acusándolo de testaferrismo. Una cosa realmente inhumano que solamente se veía en épocas de dictadura. Mi padre, una persona que no era dirigente, era quien me acompañaba como padre, y fue acusado de testaferro. Al día siguiente Moreno hizo el anuncio en una tarima de que felicitaba a la fiscal. Ya sabemos cuál es la fiscal caracterizada por la persecución en esta época, y que ahora está premiada en la Embajada de Ecuador en Argentina, para que veamos los nexos políticos, cómo funcionan. Justamente dijo, felicito que hayan agarrado preso al testaferro de esa asambleísta refugiada en México. Y mi padre fue declarado, le empapelaron, acabaron la honra de la vida de un hombre, de toda su vida, y cuando le declararon inocente, porque realmente era absurdo. ¿Quién puso la denuncia contra mi padre? Este no es un factor menor. Granda, la pareja de María Paula Romo. No. Así que es un pañuelo, ¿no? para que veas cómo todo llega a esclarecerse en su momento. Cuando declararon a mi padre inocente, nadie dijo nada, un solo medio de comunicación no dijo una palabra, y la vida de mi padre la acabaron. Mi padre recién tuvo levantamiento de prohibición de salida del país hace 2 años, que me pudo ir a visitar, y pues yo ya regresé y ya no lo encontré, pero bueno, aquí estamos. Oye, chuta, creo que iba a preguntar algo más delicado todavía que eso, que ya de por sí estaba bastante espinoso. ¿Crees que apagaron de alguna manera la vida de tu padre? Pues mi padre al final pues era muy difícil que salga, era una cuestión compleja porque te quedas en el escarnio público, ¿no? Si nadie dijo que eras inocente, pues te quedaste como culpable. Por más que 1000 veces lo dijimos, lo explicamos, yo no me he cansado de decir, pues así lastimosamente es como también opera la maquinaria mediática corporativista, es decir, están al servicio de quienes les interesa, porque además sabían que eso directamente me afectaba a mí. Yo recuerdo cuando le apresaron a mi papá, yo estaba horas en México y yo dije, vuelvo, porque esto sin duda alguna es una represalia. Y me acuerdo que cuando logré hablar con mi papá, como después de 6 horas de buscarle, porque además no aparecía, no sabíamos a dónde le habían llevado, y hablo con mi papá y me dice, no me digas nada y ni se te ocurra. Yo aquí asumo esto, vos te quedas allá. Y para mí eso fue como una cosa de decir, bueno, aquí estamos para las buenas y las malas, y mi papá se bancó la más mala, la parte más dura de la historia. O sea, te dijo, yo me quedo aquí de escudo humano tuyo, anda nomás. O sea, tú sentías Pues que estaba actuando de alguna manera casi en tu nombre. Pues me estaba protegiendo además, ¿no? Porque sabían que en ese momento, mira tú que era tan duro, porque ese momento pues habíamos pasado ya con compañeros y compañeras en prisión y ya teníamos a Jorge Glass preso. Y yo me acuerdo que Jorge Glass, cuando en la Asamblea Nacional tratamos de levantar el debate de levantarle la inmunidad, muchos de nosotros le decíamos, no levantemos la inmunidad. Y Jorge decía, levántame porque yo creo en la parte de justicia que queda. Y pues Jorge Glass justamente es una demostración que la justicia se rompió, que la desinstitucionalización avanzó con todo, pero que además es inhumano y que es en este preciso momento el símbolo más fuerte de resistencia, pero además un trofeo para la derecha y la oligarquía de este país. Jorge ya debería estar fuera, primero porque nunca le comprobaron uno solo de los delitos. Jorge
Glass es un preso político sin que le hayan comprobado nada de lo que dijeron. Y en este momento, como en ese entonces y como ahora ratificamos, el tema de la confianza que podamos tener en la mínima institucionalidad que quede, pues ya prácticamente es absurdo pensar que existe. Por lo tanto, también en ese momento el exilio fue una opción para muchas y muchos de nosotros. Yo tengo hasta ahora mi proceso por instigación, no lo archivan, ya prescribió, pero no lo archivan por disposición de Salazar. Hasta ahora no he podido retirar nada de lo que se llevaron en el allanamiento de mi casa. Allanaron mi casa 8 horas, la destrozaron con mis hijos adentro. 9 y 11 años tenían mis hijos en ese momento y mi madre, y no les importó nada. Los protocolos te dicen incluso que tendrían que tener, cuando hay menores de edad, presencia de policía especializada en infancia. No, pues no hubo absolutamente nada. Hasta ahora seguimos digamos, asumiendo lo que eso generó en la vida de 2 niños, pero así es como se actúa, así es como actúa la derecha, así es como actúa hoy, cada vez más violenta. Además, lo que tú decías antes de empezar este espacio, es increíble cómo se está naturalizando el fascismo y cómo estamos cayendo tan rápido en las redes del odio. O sea, ya no hay el uso de la razón, ya no defendemos la verdad, es la cuestión del odio visceral que te está acabando con sociedades enteras y con el tejido social, porque no es hacia la persona. Yo me puedo bancar que a mí me digan, todo como yo digo a estas alturas de mi vida, yo me puedo bancar y asumir cualquier cosa, pero en serio naturalizar socialmente que la semana anterior 2 niños fueron apresados por la policía norteamericana en Estados Unidos y que aquí el gobierno no haya dicho una palabra. Es más, ¿cuánto contamos? 26 días de ausencia del presidente en este país. Y que ahora regresa y se vuelve a ir, ¿no? Porque tiene otro evento internacional. Justo le salió de última hora, sí. No, esto es, hay que decirle, hay que mejor nombrarle canciller, porque... ¿Pero crees que la ausencia de él física es realmente clave? Yo veo que más hay un mega vacío de poder del porte de un socavón. Creo que es secundario la viajadera. Mira, yo creo que la ausencia no se siente porque tampoco se siente la presencia. Y eso es lo más grave. Entonces tenemos un junior jugando a ser presidente que no sabe qué hacer con lo que le corresponde, no sabe cómo manejar y tiene un gabinete, perdón, pero tiene un gabinete demasiado mediocre. No hay alguien de su gabinete que realmente pueda dar la cara o pueda presentarse por él. Y esto es grave, Quique, porque esto es, yo digo siempre, norma básica de la física. Ningún espacio queda vacío. Si el gobierno se ausenta del territorio, alguien va a tomar ese espacio. Y eso es lo que ha pasado y han dejado hacer con muchos de nuestros territorios en el Ecuador. La avanzada del crimen organizado y el narcotráfico se da por la ausencia absoluta del Estado. Ya tú ni siquiera del presidente, del Estado y del aparato de gobierno. Y eso es una de las cosas que tenemos que asumirlo ahora con muchísima responsabilidad dentro del debate político y público, porque yo creo que la crisis que estamos viviendo es también por una crisis de representatividad política, es por creer lo que te convencieron las grandes empresas marketineras, que te dijeron que no disputes con nadie, que no te pelees con nadie, que le sonrías a todo el mundo, y eso nos ha costado que la derecha llegue a tener en Carondelet a su hijo predilecto, al hijo mismo de la oligarquía, que no lo habían podido tener hace muchísimo tiempo. Y lo digo porque Moreno era un esbirro de la oligarquía. Lazo quiso, pero nunca llegó a ser. Noboa es hijo de esa oligarquía. Y eso es lo más complejo, porque eso quiere decir que muy difícilmente van a soltar el manejo de este país. Ahora tenemos varias cosas. Las empresas nacionales, muy complejas también por el escenario político nacional, una desaceleración de inversiones. Claro, dicen, ay, es que el riesgo país está en su mejor momento. Sí, pero el riesgo país se mide conforme tú vayas pagando los bonos de la deuda externa, eso es lo que no nos dicen. Entonces, claro, seguimos endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional, seguimos utilizando esos recursos para seguir comprando bonos de la deuda y es un círculo donde la oligarquía es la que nunca pierde, pero el pueblo, por más indicador de riesgo saludable, el pueblo no siente eso porque para tener inversión privada, nacional o extranjera, tú necesitas territorios seguros y seguridad jurídica, y ninguna de las dos la tienes. Entonces no hay seguridad jurídica, no hay inversión y por lo tanto la empresa nacional también está asumiendo
la crisis que estamos viviendo. Entonces ya hay un gran sector también de esa empresa nacionalista que también está preocupada porque esto no nos lleva a ningún rumbo, y tenemos otro sector muy anclado a la familia y a la corporación Noboa, que son los que se están llevando la mejor tajada del pastel. Oye, empezaste medio tímida, pero ahorita ya te veo como como si en tarima. Todos estos años en México, ¿alguna vez ensayaste tu regreso? O sea, ¿qué pensabas que iba a pasar el día que vuelvas? O sea, ¿cuál era como tu plan? Así que medio repetitivo en la cabeza, así como, sí, de ley, vuelvo y de ley me voy. Pero es que mi aspiración toda la vida ha sido ser cantante, así que yo dije, bueno, voy a llegar a ser cantante. No. Podemos cantar algo, ¿no? No. La verdad es que yo pensé que iba a alargarse más mi ausencia física del país. Pues allá estábamos trabajando y estábamos colaborando con el proceso que lleva México, que hay mucho de aprendizaje en eso y he aprendido muchísimo en estos últimos años. Pero yo los últimos meses del año anterior tenía ganas de volver, pero volver por un montón de cosas que pasaron en mi familia, muchas pérdidas, mi hermana, mi padre, mi madre acá sola, mi hermana, yo estaba ya con mi hermano, mis hijos. Entonces yo decía, quiero volver, y te juro que quería llegar a encerrarme en alguna montaña y aislarme de la política, pero volver a mi país porque necesitaba estar aquí. Y cuando se decidió esto de que yo regrese a asumir el partido, que realmente fue muy rápido, que no estaba esperado, pues te digo que sí me entró una emoción y una cosa, esa adrenalina que te da pues cuando estás muy emocionado. Y sabía que los riesgos son grandes, sí me da temor, me da miedo, yo creo que como la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas con lo que estamos viviendo. ¿Cuánto vas de aquí? ¿15 días? Menos, creo. Y en esos menos de 15 días ya te han buscado así, te han vigilado, te has visto que tu teléfono suena raro, ¿ha pasado algo? Pues pasa, y pasa desde el aeropuerto. Yo he tratado de eso, asumirlo como lo hemos asumido siempre. El gobierno va a seguir haciendo eso, obviamente quiere saber qué hacemos y dónde estamos, pero lo más importante es que realmente en estos días que he estado aquí, tanto aquí en Quito como en Manabí y en mi tierra, la que fui estos últimos días a ver a mi madre, que además no la veía hace 3 años, los abrazos superan todo, y el cariño, el entusiasmo, la esperanza, y yo creo que es un momento extraordinario, es un momento de oportunidad, y yo creo que hay que leerlo de esa manera, y esto no lo hacemos solos, y no es particular, y no es un nombre, es realmente la necesidad de recuperar un proyecto político que le dé alternativa a la gente y esperanza. Yo creo que la esperanza en esto tiene mucho que ver. Cuéntame la anécdota de cuando te informaron que habías sido la seleccionada para cumplir semejante papel. Ay, ¿O provino de ti? Di la verdad. Yo la verdad pensé que no iba a llegar ese momento, y te soy sincera, porque ya ves que, a ver, en estos años y por mi propia trayectoria política, casi todos estamos esquematizados en algún lado de la política, ¿no? Uh-huh. Y prácticamente yo soy roja, rojísima para abajo, o sea, de las rojas, rojísimas. Y siempre decían que eso no era saludable para la política nacional, ¿no? Entonces, o sea, hay que escoger... te veían medio tóxica. La vaya a querer incendiar algo. No, exacto. No, porque los comunistas comen guaguas, no vale, decían. Claro. Entonces, pero la verdad yo creo que se da en un momento en el que también hay que reafirmar el fondo de la política que nos lleva a este punto. Yo creo que la falta de debate político serio, de argumentos y de contraposiciones con lo que estamos viviendo es lo que de una u otra manera hace falta también afianzar en nuestra propia militancia, en nuestras propias autoridades locales y por supuesto en la ciudadanía. Mira, la política, yo siempre discrepo esto con quienes dicen es que no hay que polarizar. Lo que pasa es que nos han hecho creer que la polarización es mala. El asunto es que la política es de polarización, porque la única forma en la que tú puedes decir que el gobierno de Noboa es un gobierno que nos ha llevado a este punto de crisis multidimensional que estamos viviendo es si del otro lado tenemos una alternativa que contraponga totalmente, que sean polos de esta discusión, porque o si no terminas sumiéndote en una mayoría móvil que además donde la gente te pierde. Entonces dice, pero es que ¿qué me diferencia tener a esta autoridad? ¿Qué me diferencia
diferencia lo que tú me estás diciendo a lo que el otro me está diciendo. Si todos son lo mismo, entonces todos son iguales, entonces nada sirve y nos convencen que este es el único camino. Y por supuesto que hay otros caminos. El camino ahora mismo es reconstruir un proyecto político profundamente humanista. O sea, si no nos duele lo que pasó con Ian, que pasa con Chloe, lo que pasa con los asesinados, con las balas perdidas, con las madres que mueren con sus hijos en brazos, entonces estamos perdiendo lo más preciado, que es el sentir humanista, característico de los seres humanos, y nos está ganando el tema. No, es que el problema es de los migrantes, el problema es de clase, el problema es de razas, el problema es de etnias, y otra vez vuelves a decir, no, sí, entonces mejor no discutamos, mejor no debatamos. Y yo creo que este es el momento justamente en el que el debate tiene que llenarse de contenido, de argumentos, elevar el nivel del debate político, y eso nos va a dar mayor madurez de enfrentar el momento que estamos viviendo como patria. Y por supuesto que es un llamado a los simpatizantes, a los militantes, pero aún más es un llamado a la ciudadanía a no perder la esperanza y a creer que todo está perdido, y como todo está perdido no nos queda más que ir en ola, y eso es lo que tenemos que romper. Esto es como el camino del salmón, cuesta arriba, pero tenemos que hacerlo, y ventajosamente la historia también es cíclica, así como hoy estamos viviendo un momento dolorosísimo de violencia que va a tomar su tiempo, porque tiene que ver con la matriz cultural, pues yo estoy segura que los pueblos vuelven, y hay experiencias fantásticas. Yo decía aquí que yo me he vuelto fan, por ejemplo, de Burkina Faso y lo que están haciendo en África. Por favor, esas son las muestras. O lo que está haciendo Lula en Brasil, o lo que está haciendo Petro en Colombia, o lo que Claudia Sheinbaum está haciendo en México. Hay esperanza porque hay pueblo movilizado y hay una alternativa. Eso es lo que tenemos que construir y decirle a la población para no dejarnos convencer de que aquí se acabó y no hay nada más que aceptar la mediocridad de un gobierno ausente. A ver, tengo todavía tiempo. ¿Hasta qué hora tienes permiso? A las 12 tengo buro. ¿En serio? Sí, así que 10 minutos tenemos. ¿Pero qué es, en Zoom o qué? Sí. ¿Y dónde se van a reunir? O sea, ¿dónde te vas a conectar tú? Bueno, si me dan aquí espacio, me quedo. No. Claro, aquí te podemos asignar una oficina. Por favor, los amaritos, los de logística. No, oye, qué gusto me dio regresar acá a la radio después de estos años. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? No, pues antes de entrar a la embajada, seguro, porque yo era ya casi activo fijo de la radio, así que venía cada rato. Claro. O sea, 2018, claro, son 8 años. Sí. Más o menos, más menos. A ver, unas preguntas rápidas del público y yo tengo unas 3 finales y ya. Vale. Silvia dice, felicitaciones Gaby, si no te importa, aquí está Sharimiat en cambio, si no te importa la aprobación de los ecuatorianos es porque estás trabajando para que te aprueben otras personas. ¿Para quién trabaja el presidente? Es buena, verás, yo estaba viendo cifras y hablé hoy al comienzo del programa de esto. El presidente tenía más o menos 60 puntos de aprobación en junio, después en diciembre llegó a tener 41. Ahora en enero ya está rozando los 37 y bajando. Parece que todas las películas últimas de presidentes en este país se repitieran, ¿no? 37 y bajando. Pero hay una manera de medir esto de la aprobación que a mí me enloquece, que es, agarras los 60 puntos de desaprobación y los restas de los 37 que supuestamente hay de aprobación. Y ese margen, que en este caso es negativo, claro, menos 23. Es decir que esto más o menos quiere decir algo así como que si mañana Noboa convoca un referéndum aprobatorio para su gestión, va a perder por 23 puntos. Eso más o menos quiere decir, no, estoy exagerando un poco, pero es para que más o menos se entienda. Si es que alguien no estaba entendiendo lo suficiente, o si le confundía a alguien que ya había entendido, o en su defecto, así. ¿Qué opinas de ese menos 23? Está bajando. ¿Qué opinas de ese menos 23? Mira, yo creo que por un lado, los indicadores, las estadísticas, las mediciones nos sirven, por supuesto, porque miden tendencias. Yo creo que hay que volver a territorio, y una de las propuestas que traemos justamente a este momento del movimiento es que el territorio es el que tiene que darnos justamente una encuesta que pueda sostener, digamos, el trabajo real es la mejor encuesta. Y eso tiene que sostener una nueva tendencia, porque si no terminamos presas del marketing, de las redes sociales, que además cada vez están más vaciadas, que hay que llenar de contenido, y ese es un llamado a las nuevas generaciones
ocasiones también, a llenar de contenido a las redes sociales. Entonces me parece que estamos en un momento en el que además la ausencia del presidente sigue sumando a todas las deficiencias que tenemos en Estado. Salud, educación, vivienda, vialidad, ahora que recorría algunas carreteras, vialidad, etcétera. La gente está sintiendo. Y la última consulta fue muestra de eso. Parecía, y yo misma decía, a ver, de las 4 preguntas, yo creo que vamos a ganar 2, y las otras 2 eran como decir, ¿quieres a tu mamá? Y poner, obvio que quiero a mi mamá. O sea, la Asamblea Nacional, que lastimosamente es una asamblea que está en los últimos indicadores de aceptación y credibilidad, lo que tú decías es, bueno, ¿quieres bajar números de asambleístas? Pero claro, ¿quieres reducir el presupuesto partidista? Pero claro. Y no, fue una señal de la gente. La gente habló. Y yo creo que también del otro lado, las organizaciones políticas y sociales debemos tener una lectura apropiada de lo que habló y nos dijo la gente en esa consulta popular. Pero lo que decía la compañera es, si tú eres electo, presidente, presidenta, alcalde, alcaldesa, prefecto, prefecta, etcétera, pero gobiernas para ti mismo y tu grupo económico y no te importa la gente, lo que tienes son esos resultados. El asunto es que creen que pueden seguir manipulando a la gente y comprando a la gente con muñecos de cartón. Y yo creo que eso es lo que ya está desgastando. Pero no sirve de nada si tenemos un gobierno que se desgasta, que se pone autobombas, que está prácticamente ya en vías de derrota, si es que al otro lado no tienes una alternativa. Y eso es lo que tenemos que construir con las otras organizaciones políticas, con las que tenemos similitudes, coincidencias, con las organizaciones sociales. Además, yo creo profundamente en el accionar de las organizaciones sociales. Esa es la alternativa, y ahí sentarnos en la mesa, poner una alternativa que diga, ok, lo que tenemos es muy malo, pero no es que podemos aceptar algo peor. Ahí ya vemos a una vicepresidenta gritando a funcionarios en los hospitales con micrófono puesto haciendo un show mientras se descubren los grandes negociados, contratos, etcétera, de su propia familia. Entonces, no nos pueden convencer de que quitándonos a uno malo puede entrar otro peor. Estamos en una crisis que necesitamos decidida y definitivamente decirle al pueblo, esta es una alternativa viable, que además nos va a tomar años, Quique. Cuando yo escucho análisis ya más profundos, y cuando yo escuché uno que nos dicen, para llegar al 2017, para llegar a lo que teníamos al 2017, vamos a necesitar al menos 20 años de estabilidad y de presupuesto del Estado. Tú dices, esto está realmente cuesta arriba. Y no digas en la recuperación, país, desarrollo, etcétera. Recuperar territorios tomados totalmente por el crimen organizado. Yo viví en México, tuve la fortuna de estar en México, un país en transformación que pasó por la toma absoluta y un narcoestado durante las últimas décadas del siglo pasado y la primera de este siglo. Y lo más duro de ejercer gobierno alternativo y diferente es la recuperación de los territorios de las mafias y del crimen organizado. Y peor cuando descubres pues que actúan en contubernio con las autoridades de turno. Entonces, es complejo lo que nos toca, pero no es imposible. Nadie dijo que esto era fácil, así que eso es lo que tenemos que generar. Diosito, de eso hay un montón de conversación que va a quedar pendiente, creo, pero es que te quería preguntar por la convención, porque saliste en las fotos, sí, todo bien, pero, y lo dije aquí y lo voy a repetir para que lo oigas y no vayas a pensar que no te estoy diciendo en la cara. Le vi a Luisa como más protagonista. Del día, solo del día. O sea, vi que ella salía más en las fotos, vi que ella tenía un mejor fotógrafo, o algo así. No por ti. Digo por, o sea, no sabía que él era el de las... No, qué susto. No, me refiero, no, era una manera de ponerlo. Lo que pasa es que cuando veía los resúmenes, porque yo no vi la convención en vivo ni nada, sino vi como las notas de prensa, vi un poquito de videos, y en general le vi como a ella más protagonista que a ti. Pues la verdad creo que no es disputa de protagonismos. Quien crea que este momento es disputa de protagonismos está muy perdido del panorama. Yo creo que Luisa dejaba la presidencia del movimiento después de ser 2 veces candidata presidencial. Yo creo que además hacerlo en Manabí era un hecho simbólico de su propia tierra, y es el arranque de un nuevo momento. Entonces yo creo que
más bien la lectura tiene que ser por ese ámbito, y les invito a todas y todos a decirlo. Hemos construido lo que más se ha podido en una lista de unidad. Yo la verdad estoy entusiasmada con el equipo que formamos y que aún tenemos que formar, porque además no quiere decir que la elección de esta directiva ya está. No, quien me conoce cómo trabajo sabe que yo trabajo en colectivo y en equipo. Ahora viene una gran jornada de armar equipos por todo lado, porque no hay parroquia que no pueda tener un equipo operativo haciendo acción territorial, haciendo formación, haciendo comunicación, haciendo lo que corresponde hacer a la organización política. Así que aquí todas y todos vamos a tener una tarea que realizar si es que queremos sacar este barco adelante. Entonces me parece que tener a Luisa, tener a Andrés Arauz, tener a Gustavo Yalc, tener a otros compañeras y compañeros en esta directiva, pues nos va a ayudar justamente a unificar, a decir, a ver, aquí no somos del bando A, B, C, D, E, aquí somos bando patria, bando revolución ciudadana, y eso es lo que tenemos que sacar adelante, y eso es el objetivo. Esa es mi tarea. No tengo otra tarea por el momento, no tengo otra interés tampoco de hacerlo. Mi tarea es la reconstrucción y el fortalecimiento de la revolución ciudadana, y eso lo vamos a hacer con todas y todos en territorio. Ya no vas a hacer programas Sí, obvio. Sí. Me encanta la comunicación política, así que estamos preparando justamente para hacer un podcast que nos estaremos comunicando con todas y todos ustedes. Creo que las herramientas de comunicación nos permiten tener justamente líneas de comunicación más efectivas. En México tenía un programa que lo compartía con Daniela Pacheco y con Betiana Vargas, una argentina, colombiana, ecuatoriana en México, haciendo televisión de análisis latinoamericano. Tengo otros materiales que saco en mis redes sociales, es decir, cada persona, y eso no debería ser algo mío, es algo que les he planteado también a las compañeras y compañeros. Vamos a tener dentro de la Escuela de Formación Política todo un área de formación de vocerías y de saber cómo podemos sacar el jugo a las redes sociales para que esa información les llegue a ustedes, para que ustedes puedan tener información de primera mano, para poder contrarrestar la gran mediática corporativista, pero sobre todo para tener argumentos del debate social y ciudadano. Ahí es donde tenemos que recaer. Eso es parte del cambio de la matriz cultural que necesitamos, y es parte de comprender que no es que tengamos inseguridad por una ley que se aprobó hace 20 años, no, tenemos inseguridad por un gobierno indolente, y ahí vamos a entrar con los argumentos para fortalecer la postura política. Así que sí, estoy muy entusiasmada con esto, porque es lo que hago, es lo que me encanta hacer partido, hacer organización, formación. Eso es lo que estaba haciendo estos últimos años, y ahora me alegra mucho poderlo hacer en mi propia organización a la que pertenezco, en la que milito y en la que pues hay que seguirla fortaleciendo. Tengo una pregunta sobre Claudia Sheinbaum. ¿Qué tal la man? Es fantástica. Porque sí te vi cercana, ¿no? Como conversando, te vi alguna vez en un evento importante, creo que era la toma de posesión, alguna cosa así, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que Claudia Sheinbaum es hoy por hoy la mujer más importante, no solamente del continente. Muchos ojos están sobre la mirada de Claudia Sheinbaum, porque además es una estratega de primera. Yo creo que hay mucho que aprender del proceso de México y lo que se está viviendo en la Cuarta Transformación, sobre todo por esto, la recuperación de espacios y el trabajo territorial. Y tuve la fortuna de este último año trabajar justamente como directora general de cooperación técnica en la Secretaría de las Mujeres, que fue creada por Claudia Sheinbaum, cuya secretaria, que viene a ser un símil de ministro acá, era una compañera con la que hemos compartido muchísimos años de militancia latinoamericanista, y ahí estuve haciendo asambleas territoriales, fui servidora de la nación, estuvimos recorriendo puerta a puerta, casa a casa, haciendo metodologías diferentes. También estuve como docente, se llama servidora de la nación. Es una cosa fantástica lo que tienen allá. O sea, ¿tuviste un trabajo? Sí, este último año trabajé para el gobierno. Antes de eso, bueno, llegué y había trabajado en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Luego me dediqué 2 o 3 años de lleno a Ideal, a temas de formación y capacitación política. Soy docente, como yo les decía, espero seguirlo siendo, del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, especialmente en áreas de gobernanza, estructura del Estado y herramientas de participación territorial. Y pues todo ese bagaje es el que ahora me impulsa a pensar que tenemos la mejor oportunidad para poner como una locomotora la organización territorial, política y sobre todo la conexión nuevamente con la población, porque el movimiento no es algo aparte. Nuestros voceros y voceras son voceros y voceras de la gente, y tenemos que tener ese trabajo para reactivar este país con lo que mejor sabemos hacer, que es estar ahí en territorio. Ya la última, ahora sí, porque ya me hicieron caras, ya me están haciendo, ya corta, ya cállense, así no.
No tan así, pero un poquito. Unas muequitas súper diplomáticas. Porque tiene buró. O si es que hay alguien del buró viendo este programa, no va a ir. No, mentira. La Gabriela no llegó hoy al buró. Oye, ¿tú viniste al Ecuador a ser presidenta de la RC o algo más? Porque te noto medio cambiada, o sea, así con la mano en el corazón. Obviamente han pasado 8 años. Pero... 6 nomás. 6 nomás. 6 nomás. 2018 sí, parece más. No, yo llegué a México el 9 de enero del 2020. Enero del 20. Claro, yo estuve, pues, mi problema fue octubre del 19. Claro, tienes razón. Son 5 años y medio. 6. Ya cumplí 6. Ya son 6. Sí, salí de México a los 6 años de haber estado en el exilio. 6 y pico. Ya son 6 y días. Bueno, no está tan poquito tampoco. Sí está más o menos para decir lo que iba a decir. O sea, yo te veo como ya más, como hubiera dicho mi abuelita, más pulidita. O sea, te veo como presidenciable. O sea, yo creo que podrías... porque verás, el otro día sacamos aquí un binomio para... No se sabe bien si el 2029, que se suena lejísimos, o mejor una muerte cruzada porque este gobierno ya no da más y está en sus últimos días, parece que está con respiración artificial. A ratos. No es edición. No me pondrán un grillete 4 años como a ciertos personajes. Aquiles y Viviana. A mí me dieron el nombre de Viviana el otro día. Yo le metí Aquiles porque me parece un tipo que la tiene clara y medio bravuconcito, que siempre nos hace falta un poquito alguien que nos sacuda. Es lo que yo estoy especulando, pero también te veo con posibilidades. Estás en mi cartilla de favoritos. Gracias, Quique, querido. Pero hoy vengo a ser presidenta de la Revolución Ciudadana. Esa es la tarea y la encomienda y no me interesa ninguna otra cosa, porque además yo lo planteé en la convención, en mi intervención, y lo voy a seguir planteando. Estos días tengo reuniones con alcaldes, prefectos, alcaldesas, y lo he venido planteando. Tenemos que cambiar el chip. O sea, la organización política no es la plataforma de promoción individual de rostros que luego postulen a un cargo electoral. La organización política tiene que ser en sí misma una organización fuerte que esté dispuesta a disputar y a ganar elecciones, porque eso es la disputa del poder. Pero para eso tenemos que tener una organización fuerte. Puede ser, no sé, la estrella más famosa del planeta, que si no tiene organización y no tiene trabajo territorial, no vamos a tener los resultados que queremos. Aparte que hemos sido un movimiento que ha sufrido persecución judicial, lawfare, fraudes electorales, etcétera, hoy la organización tiene que ser la fuerte y presentar lo que nos garantice esa disputa del poder en las urnas, pero sobre todo la conexión real con la gente. Así que en este momento, pues yo vine a ser presidenta de la Revolución Ciudadana y hay que hacerlo para hacerlo bien. Y en ese sentido, yo siempre digo, y lo hemos demostrado, tenemos como organización política cuadros de hombres y mujeres que son extraordinarios y extraordinarias, y eso es lo que hay que aprovechar. Tenemos muchas fortalezas internamente y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el punto en la I y realmente concentrarnos a que se generen incluso muchos más perfiles. Yo decía, Rafael le decía, en la reestructuración nacional del movimiento, que ahora lo vamos a iniciar a hacer, ojalá existan más mujeres, más jóvenes, asumiendo la conducción territorial, que estén menos contaminados de disputas internas, de cosas que nos pasan. Este es un llamado realmente a unir y a ser absolutamente positivos en un momento en el que el Ecuador necesita ser abrazado, en la que además las mujeres somos las que más mal estamos pasando en el Ecuador, y lo digo porque ahí recae mayormente la pobreza, mayormente las muestras de inseguridad, mayormente las violencias, y en ese sentido tenemos que ser quien abrace. El movimiento tiene que convertirse en un espacio para cuidar, para proteger, para abrazar y por supuesto para organizar y para tener acción política. Así que es harto trabajo, así que no me voy a desconcentrar, no me voy a salir de la encomienda, y el trabajo es bastante y no lo voy a hacer sola. Así que ahí estamos llamados todas y todos los que quieren sumar a este nuevo momento de la Revolución Ciudadana, que en sí mismo será un nuevo momento para el país. No sé, ella dice que ha venido a ser presidenta de un movimiento, pero yo le veo como que ha venido a ser presidenta de otra cosa. No me pongas disputas que no me corresponden en este momento. No lo sé, yo le veo como para presidenta de algo más. Además que aquí todos cambiamos. Todo cambia, dice la canción maravillosa.
cambiamos y ojalá siempre sea con mayores aprendizajes. Yo creo que la vida a ciertas personas nos ha golpeado. Ahora puedo decir que todas las familias ecuatorianas tienen un golpe que debemos curarlo y que hay heridas que hay que subsanar, y este es el momento para realmente apostar con mucha esperanza. Eso es lo que jamás nos podrán arrebatar. Y a eso estamos dispuestos. Así que con música, alegría, canto, porque la revolución es alegría, pues ahí vamos a estar en territorio, siempre. Gracias a Gabriela Rivadeneira por habernos visitado. Vuelva pronto. Váyase corriendo porque tiene una reunión muy importante en 10 minutos. Hagan la transición para que parezca que no, ya se fue, pero porque tengo otra invitada más que viene a hablar unos pocos minutos sobre un trabajo que encontró igual que la Gaby, pero a lo mejor no es tanta responsabilidad. No, pero igual es full responsabilidad, ¿no? Tu trabajo. Ya, pues por eso, hasta eso ya debías hacer la transición. La Gaby ya se fue.